Hace 9 años que te contamos las noticias, debatimos, enloquecemos al algoritmo musical. Mira vos. Acordate, los sábados desde las 10 horas por FM Identia 103.3. 11:11 en la mañana de Miravoz, que pasaba Apocalipsis Zombie. Tú sabes. No era ninguna referencia a la actualidad, ¿eh? No. ¿No? Es solo un tema lindo del cuarteto de Nos que me gustó traer. Ahí está, bueno. ¿Qué va a ser? Todo es mensaje, al final. Y bueno, qué sé yo, la gente escribe canciones y sí, de repente relatan la realidad. Y bueno, ahí está. El arte también es para eso. Obvio. Tal cual. 11:11 te decía, estamos en la mañana de Miravoz, desde aquí, desde la Villa de Merlo, en la FM Identia. Estamos en la FM Río Seco, en la ciudad de San Luis. Estamos en Calle Angosta, en la ciudad de Villa Mercedes. Y estamos en comunicación con Alicia Castro. Ella es diputada, mandato cumplido, embajadora, dirigente sindical, y le damos los buenos días. Alicia, buen día. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, gracias por atendernos. Buen día, Pablo y Cecilia, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos... Estaban escuchando una canción del Apocalipsis. Sí, Apocalipsis Zombie se llama. Porque, bueno, yo pertenezco a una internacional que se llama Internacional Progresista. Sí. Y en el 2020 tuvimos nuestra primer conferencia mundial. Uh-huh. Que tuvo que ser virtual. La habíamos programado en Islandia, pero llegó la pandemia. Y abrió uno de nuestros más destacados miembros del Consejo, Noam Chomsky, el lingüista estadounidense, tiene 94 años y es un verdadero genio, no solo en su materia, así como escritor, como lingüista, sino que es un militante político todoterreno. Uh-huh. Y una persona que ilumina con palabras muy sencillas conceptos muy complicados. Y él dijo, estamos ante una confluencia inédita de crisis de extraordinaria gravedad, la crisis económica, la crisis sanitaria, el desmoronamiento de las democracias, el planeta al borde de su extinción y al borde de una guerra nuclear. Y dijo, entren en pánico. Y fue un momento de confusión para los traductores que creían haber oído no entren en el pánico. Y estaba advirtiendo sobre el riesgo que estamos viviendo todos en un planeta Tierra, que estamos colocando nosotros mismos al borde de la extinción. Uh-huh. Hay un reloj virtual que se llama el Doomsday Clock, lo pueden encontrar en las redes. Sí. Que es un reloj virtual, pero que va colocando según los hechos al mundo más cerca o más lejos del apocalipsis. Wow. Y justamente creo que este reloj nos coloca a 10 minutos del apocalipsis en relación al tiempo que ha vivido el hombre en la Tierra. Así que es una advertencia muy oportuna, ¿no? Realmente estamos en un momento de extraordinaria gravedad. Sí. Y gobiernos como el de Milei, por ejemplo, no toman ninguna conciencia sobre la cuestión medioambiental. En fin, si vemos las fotos de Valencia o de Barcelona con los autos flotando, con uh-huh. muertos, y seguimos como si fuera una fiesta, uh-huh. Derrochando recursos, sin tomar ninguna medidas de protección socioambiental, medioambiental. Sí, absolutamente. También se reflejó hace relativamente poco en el cine, ¿no? Con esta película de No miran arriba, un mismo concepto. Es dramático, ¿no? Porque además en el caso del gobierno de Milei no solo no acompañan, sino que reniegan de todas estas cuestiones.
Sí, son negacionistas todoterreno, ¿no? Exactamente, es una buena definición. Terraplanistas. Es una buena definición. Alicia, la verdad es que la intención era hablar un poco de la situación local con respecto de Aerolíneas Argentinas, la política aerocomercial. Pero de todos modos me parece tan interesante este capítulo que has abierto que voy a seguir por ahí y después después volvemos a Aerolíneas, porque bueno, sí, por favor. Realmente esta situación geopolítica internacional que abarca cambios tan rotundos que a veces parece que estamos cerca del apocalipsis. No sé, a veces cuesta entenderlo porque vivimos en la coyuntura, en la cotidianidad, no nos alcanza la plata, nos aumenta la nafta, nos aumenta el transporte, nos aumenta la comida, pero me interesa esta mirada, ampliar esta mirada tuya respecto de la situación internacional. En estos días, por ejemplo, acaba de ocurrir en Perú la inauguración de un puerto gigantesco financiado por el gobierno chino que va a cambiar la estructura también comercial, sobre todo en el área Asia-Pacífico. Sí, bueno, evidentemente tenemos en este momento en formación, en gestión, en combustión, un nuevo orden mundial, ¿no? Un nuevo orden a todo nivel. Y lamentablemente la Argentina se está posicionando del lado incorrecto, ¿no? Digamos, mientras se está buscando contribuir, y la Argentina lo hizo en la década pasada, ¿no? Con esa extraordinaria confluencia de gobiernos progresistas y de izquierda, me refiero a los dos gobiernos Kirchner, Fidel Castro, Hugo Chávez, Correa, Lula, Mujica, esa confluencia de líderes en nuestro continente, hubo la decisión de retomar los ideales de nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Artigas, de tener un bloque de unidad en Latinoamérica y el Caribe. Y esto no es solamente ideológico, un romanticismo del siglo XIX, esto es de conveniencia práctica, de conveniencia económica, de conveniencia para nuestros pueblos. Como vos decías, muy bien, todas y todos preocupados por llegar a fin de mes, la gente corrientemente no está pensando en geopolítica, pero más temprano que tarde las decisiones geopolíticas nos alcanzan a todos. Claro. Porque, por ejemplo, la integración que teníamos en la UNASUR tenía una extraordinaria institucionalidad supranacional. Había, por ejemplo, un Consejo de Defensa que fue capaz de evitar 2 golpes de Estado, uno en Bolivia y otro en Ecuador. Había puesta mucha atención sobre la propiedad de los recursos naturales, de los bienes naturales, la protección conjunta, y aunque hubieran gobiernos de distinto tono, como lo sabía, estaba Piñera en la UNASUR, en Chile, etcétera, había coincidencia sobre temas centrales, sobre temas básicos. Por ejemplo, la pandemia debió de haber sido tratada a nivel regional, a nivel de bloque, pero no sucedió ya por los gobiernos de derecha que fueron rupturistas de este bloque, rompieron el bloque, empezó por hacerlo Macri con la ruptura del Mercosur ampliado, la incomparencia ante Mercosur, y luego habíamos tenido la unidad mayor que habíamos buscado en el 2011 cuando se formó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Claro. Son 33 países con 600 millones de habitantes. Digamos que es un enorme mercado que, a condición de tener acuerdos de cooperación, de coordinación científica y tecnológica, porque además somos países complementarios en muchas materias, podríamos brindar un beneficio económico muy importante a todas y todos nuestros ciudadanos. Además, ¿qué persigue un nuevo orden mundial? Persigue
una multipolaridad o una pluripolaridad y no la hegemonía de los Estados Unidos imponiendo sus normas, sus conveniencias. Entonces, estamos frente a esto, hay una concreción importante de este nuevo orden mundial. Ya vemos que los BRICS, el bloque que empezó con Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y que ahora se ha extendido a muchos países, ya está negociando fuera de la moneda dólar, fuera del dólar, ya están negociando en yuanes, en rublos, etcétera. Y esto es una propuesta que había hecho Hugo Chávez hace muchos años, antes de que se fundara UNASUR. Fue su primer propuesta que los gobiernos sacaran sus fondos y sus inversiones del dólar y negociáramos además en monedas propias, que es lo más lógico, ¿no? Claro. Lo más razonable, y hubiera evitado los bloqueos, por ejemplo. Entonces, todo esto se está moviendo. La Argentina había ingresado a los BRICS, que era una larga aspiración de conveniencia geopolítica, política, económica para la Argentina, y sin embargo Milei nos sacó de los BRICS, no participa en UNASUR, no participa en la CELAC, participa solamente de las reuniones de las cámaras americanas, norteamericanas, y más peligrosamente de una alianza estratégica con Israel. Claro. Alicia, Israel está en guerra con el mundo. Hoy está bombardeando Siria, el Líbano, Yemen y por supuesto Palestina, ¿no? Donde ya tiene 50.000 muertos, más 100.000 desaparecidos, y un verdadero récord escalofriante de la cantidad de niños y mujeres que han asesinado, ¿no? Es un holocausto, es un genocidio. Es un genocidio. Ya ha reconocido las Naciones Unidas que es un genocidio. ¿Qué tal, Alicia? Nadie lo para. Perdón, Cecilia Genovese te saluda. Justamente un poco por esto que estabas relatando y esta alineación que está mostrando Argentina con la política exterior de Javier Milei. ¿Qué consecuencias ves de este cambio de alineamiento, de dejar estos tratados y estos acuerdos regionales y pasar a alinearse con Estados Unidos y con Israel? ¿Qué consecuencias en lo inmediato ves que podría tener? Muy peligrosas. Argentina, recién el pobre empresario Gerardo Bertein tiene ya en su poco tiempo la Cancillería tiene un récord de votos humillantes para la Argentina, que además sacan a la Argentina de su posición, de sus posiciones diplomáticas tradicionales de no injerencia, libre determinación de los pueblos, igualdad jurídica de los estados. Esos eran nuestros pilares en las relaciones exteriores, que están dinamitados por el topo, así como pretende, como ha dicho, ¿no? Explícitamente que quiere destruir el Estado-nación. No existe ningún presidente en ninguna parte del mundo que alguna vez haya dicho que pretende destruir el Estado que gobierna. Pero bueno, es lo que tenemos, y aparte está destruyendo las relaciones con el mundo, ¿no? Haciendo ese papelón que ha hecho espantoso, ¿no? Cuando hablando en la cena de asunción de Donald Trump, le sacaron el micrófono, ¿no? Le sacaron el micrófono, pues un hombre que no tiene límites, no tiene idea de dónde habla, lo que dice, cómo habla. Y alguien lo convence de que es un líder mundial. Supongo que las corporaciones y los empresarios de rapiña que se están beneficiando con las medidas que toma, ¿no? Por ejemplo, la apertura total a las importaciones, que está destruyendo la industria local y destruyendo el empleo. Pero volviendo al alineamiento con Israel, acaba de votar la Argentina en contra del reconocimiento de Palestina, acaba de votar en contra de
la eliminación de las formas de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Fue el único país del mundo que votó eso. Afganistán votó a favor de la, digo porque claro, cuando se habla de los talibanes, por ejemplo, o todos los países del mundo votaron a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Argentina votó en contra. En fin, son votos humillantes, son votos que dejan a la Argentina de rodillas frente al mundo. Sí, perdón, justamente bueno, repasábamos eso al principio. Hay un documento que elaboraron periodistas donde detalla cada una de estas posiciones de Argentina y cómo contradicen tratados, leyes, acuerdos internacionales, y nos sorprendíamos de la poca reacción que hay internamente frente a este posicionamiento que está tomando la política exterior de Javier Milei. ¿Cómo ves eso, que el movimiento interno político argentino respecto a esta anomalía que estamos viviendo? No quiero dejar de mencionar que también votamos en contra de la eliminación del bloqueo a Cuba, sí, mientras la Argentina sí ha votado tradicionalmente contra el bloqueo, sí, y también ha votado la Argentina en contra de los derechos indígenas del mundo, sí, 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 ¿no? O sea, son votos realmente aberrantes, no puedo llamarlos de otro modo. Totalmente. Y además el posicionamiento a favor de Israel, que es un Estado terrorista, es un Estado sanguinario, es que están provocando un genocidio a cielo abierto que es espeluznante. Si uno mira las fotos de esos niños despedazados, bueno, es una cosa casi innombrable, es como si estuviéramos viendo el holocausto nazi en vivo, ¿no? Sí. Es peligroso también desde el punto de vista de la seguridad, ¿no es cierto? Porque bueno, yo he vivido en Londres 4 años cuando era embajadora argentina en el Reino Unido. Sí. Y muchas veces cuando hay amenazas de terrorismo, que se supone o se presupone que es terrorismo islámico, también por la islamofobia que domina el occidente, hay mucho, se siente el peligro, ¿no? En los subterráneos, en los conciertos, en donde hay amontonamiento de gente, se siente. Uno se pregunta, iré a tal concierto. Me acuerdo uno que fuimos con mi hija a un concierto de Bob Dylan. Y uno piensa, bueno, acá es un buen lugar para una explosión. Y la Argentina queda ahora en esa posición, sumado a que tenemos en el Ministerio de Seguridad a una mujer muy peligrosa, Patricia Bullrich, muy peligrosa, que está siempre buscando una mujer que obviamente le gustan los fierros, le gusta oler a pólvora, y está siempre de distintas posiciones, ¿no? Porque fue montonera, sí, fue ministra de Trabajo de la Rúa, ahora es ministra de Seguridad, etcétera. Y una persona que confunde la cocaína con talco y mantiene, que no ella personalmente, pero que justifica que una persona haya estado detenida 21 días, una persona que llevaba talco, sí, cuando hay reactivos muy simples, muy básicos para distinguir el talco de la cocaína, si no bastará el olfato de algún policía que haya usado talco Johnson para su bebé. Sí, sí, claro. O cocaína, digamos, o haya secuestrado cocaína verdadera. Entonces, o ha tenido, me acuerdo el año pasado, unos dentistas chilenos, creo, acusados, sí, también de terroristas. Sí, sí. Han mandado un avión venezolano, esto es muy serio, un avión de propiedad del Estado venezolano, un avión de Entrasur, que llegó a la Argentina para
para un avión de carga y tenía tripulantes iraníes y venezolanos, porque era un avión que había pertenecido a Irán, y entonces tenía instructores iraníes, y por el hecho de tener iraníes y venezolanos lo mandaron a Estados Unidos a desguazar. Sí, No, es sí. gravísimo. Cuando además es gravísimo, es un mamarracho además. Sí. Y no sé por qué Venezuela no está demandando todavía, o tal vez lo esté haciendo, no lo sé. Venezuela tendría que iniciar una demanda por daños, ¿no? Muy Claro. seria. Y además esos tripulantes los habían enjuiciado por la nacionalidad, ¿eh? Pensemos lo que esto significa. Porque eran venezolanos y porque eran iraníes, no tenían ningún cargo, no tenían ninguna, no eran sospechosos de nada. Y fueron enjuiciados, fueron juzgados. El abogado defensor era Maximiliano Rusconi, fueron absueltos de cargos, no tenían ningún cargo, volvieron a Venezuela libres de cargo y culpa, y se llevaron el avión a Estados Unidos y lo destrozaron, lo desguazaron. Así es. Esto es lo que hace nuestro Ministerio de Seguridad. Por eso digo que tenemos al frente a gente que es muy peligrosa, y como siempre están buscando culpabilizar a un mapuche, a un iraní o a un venezolano, ya son casi caricaturescos. Sí. Entonces, puede haber en la Argentina, somos, me parece, blanco de un atentado o un incidente de falsa bandera. ¿Qué son los incidentes de falsa bandera? Para quienes nos escuchan y no los conozcan, es cuando se produce un atentado, por ejemplo, para culpar a otro, ¿no? Claro. Un atentado para culpar a Irán, por ejemplo, Claro. ¿no? Sí. Que otra fuente, otra persona, otra nacionalidad de otro interés produzca un atentado para victimizarse, y victimizarse Sí, es una constante en la DAIA, por ejemplo, y culpar a Irán. Eso es un atentado de falsa bandera. Bien. ¿Somos posible blanco? Somos posible blanco, siendo además aliados del Estado terrorista de Israel. Entonces, Alicia, digo que nos colocan en una situación muy desgraciada, Sí. muy injusta Sí. y lamentable desde todo punto de vista. Ciertamente, absolutamente. Es recontra interesante, pero todo esto, y creo que seguiríamos mucho más, pero quiero Sí, la quiero verdad que sí. venir ahora al tema Aerolíneas Argentinas, porque Por también favor. está en el centro, en el ojo del ataque también por parte de este gobierno, y bueno, quería una reflexión tuya respecto de lo que está ocurriendo. Acá, para poner en contexto, además, desde dónde estamos hablando, aquí en la Villa de Merlo, muy cerquita, a 20 kilómetros, está el aeropuerto del Valle del Conlara, que fue inaugurado en el 2001, que por años y años estuvo prácticamente abandonado, hasta que ahora tenemos vuelos de Aerolíneas Argentinas que nos da una conectividad que no teníamos hace mucho. Esto se logró en la gestión anterior, en el gobierno anterior, provincial y nacional. Y hoy, así todo, y por mucha gente que ha reclamado el no uso o el abandono de este aeropuerto, hoy cuestionan y dicen: no, Aerolíneas Argentinas no sirve para nada, el Estado solo tiene que dar seguridad y salud y educación, y Aerolíneas tiene que ser una empresa privada. Bueno, y el turismo, ¿no? El turismo de Merlo y el turismo vivimos del turismo. Claro, entonces nosotros sabemos que Aerolíneas Argentinas es una herramienta estratégica, ¿no? Desde el punto de vista, como decíamos recién, turístico, político, geopolítico, comercial de la nación. Nuestra línea aérea de bandera tiene 70 años. Yo no pensaba que me iba a tocar en una sola vida. Yo tengo 75, pero no pensé que me iba a tocar en una sola vida contribuir a defender por tercera vez, evitar el vaciamiento, la entrega de
tratar de evitar el vaciamiento y la entrega de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Aerolíneas es eficiente, es segura, es puntual, es rentable, es orgullo de todos los argentinos, ha tenido hitos en la historia de la aviación, como por ejemplo fue pionera en la era jet o el vuelo transpolar, que lo inventaron en Aerolíneas Argentinas. Yo volé, sabían, ¿no? Como tripulante de cabina, volé 24 años, empecé a volar a los 19 años en Aerolíneas, y después fui delegada sindical y después fui secretaria general del sindicato de aeronavegantes. Me reeligieron 3 veces mis compañeros, y bueno, luego fui diputada nacional, y por supuesto que llevé al Congreso la problemática de Aerolíneas cuando la quisieron eliminar en el año 2000, cuando estaba de la Rúa en el gobierno, que Aerolíneas fue a liquidación. Entonces, ¿por qué dicen que Aerolíneas es estratégica? Bueno, lo dicen seguramente todas las personas que viven en Merlo, o que viajan a Merlo, o que tantas personas que han encontrado ahí un paraíso. Pero yéndonos un poco más atrás, en 1982, Aerolíneas Argentinas, durante el conflicto bélico entre el 11 y el 29 de abril de 1982, hizo 89 vuelos a Malvinas con 110 soldados y equipamiento por cada vuelo. Todos los soldados que fueron a Malvinas fueron con Aerolíneas Argentinas. En tiempos de pandemia, la empresa trajo vacunas de Rusia a la Argentina. ¿Quién iba a traer las vacunas? ¿American Airlines? Seguramente no. Corrientemente hace transporte de órganos, muchas veces en forma gratuita. Podemos orientar exportaciones de productos frescos de las provincias, impulsando las economías regionales, por ejemplo, no sé, limones de Tucumán o arándanos también en Tucumán, pero digo, justo a tiempo, ¿no? Digamos, ¿dónde ocurre el comercio nacional e internacional en este siglo? En la bodega de los aviones. Claro. Y nosotros, si perdemos Aerolíneas Argentinas, nos vamos a quedar sin bodega, sin bodega. ¿A quién le vamos a pedir que exporten o importen productos argentinos? ¿A LATAM? ¿A Flybondi? Y Aerolíneas es una herramienta clave de comunicación y de transporte a nivel federal. Vuela a 39 destinos de cabotaje, conecta 52 rutas federales, lo cual ninguna empresa privada hace si no es destino rentable. Aerolíneas tiene rentabilidad positiva. Digamos, todo lo que están diciendo sobre Aerolíneas Argentinas el gobierno es mentira, pero además es una mentira fácilmente demostrable, porque Aerolíneas Argentinas en el 2022, de cada peso que recibió del Estado, devolvió 2, y el 2023 recibió 0 pesos del Estado y contribuyó con 80.000 millones al erario público, porque la rentabilidad de una empresa se mide en la contribución al Producto Bruto Interno en materia de divisas que ingresan por turismo, por pasajes, por exportaciones, etcétera, lo cual nuevamente ninguna empresa extranjera o privada haría. Además de querer desguazar o privatizar Aerolíneas Argentinas o liquidar Aerolíneas Argentinas, porque tampoco está claro lo que quiere el gobierno. Además de eso, han privatizado los cielos, y quiero compartir con ustedes que la soberanía, no solo la soberanía aérea, la soberanía de nuestros cielos es tan importante como la soberanía territorial. Sí. Como la soberanía insular, como la soberanía marítima, como la soberanía antártica. Porque han hecho un decreto para extranjerizar toda la actividad aerocomercial. Es decir, este va a ser el único país del mundo donde una línea aérea extranjera puede operar el cabotaje argentino con aeronaves con matrícula extranjera y con personal extranjero. ¿Alguien cree que en Estados Unidos
que supongo que más liberal no consiguen los anarcocapitalistas. ¿Alguien cree que Aerolíneas Argentinas o cualquier empresa aérea podría volar el cabotaje estadounidense? No, claro que no. Claro que no. Por supuesto que no, sería imposible hacer un vuelo, no sé, de Nueva York a Washington o a Florida. Es imposible, está reservado a las líneas aéreas nacionales, porque cada país se reserva su porción de mercado en el mercado aéreo internacional. Por eso cuando se dan licencias, cuando se dan permisos, se dan autorizaciones a las líneas aéreas, se hacen audiencias para juzgar la oportunidad, el mérito, la conveniencia, qué cantidad de asientos es necesario en una determinada ruta, y además para dar reciprocidades entre líneas aéreas de distintos países, porque aún en los países que no hay líneas aéreas estatales, hay líneas aéreas designadas por el Estado, que son las que tienen prioridad en los aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra gran mentira del gobierno de Milei es cuando dice ningún país tiene una línea aérea estatal, más que Cuba y Venezuela. No, es mentira. No. Las líneas aéreas mejor rankeadas son estatales. Japan Airlines, Air New Zealand, Emirates, Qatar, Singapore Airlines, son estatales. Claro. Otra mentira es cuando dicen, bueno, los privilegios que tenían Aerolíneas Argentinas vamos a sacárselos, vamos a darle los lugares como están haciendo, vamos a darle los lugares en los aeropuertos a Flybondi. Cuando uno va a Alemania, Lufthansa tiene prioridad en el aeropuerto de Frankfurt. Sí, claro. Si vas a Francia, el aeropuerto Charles de Gaulle tiene Air France como prioridad. Sí, British Airways en el Reino Unido. Sí, o sea, eso ocurre en todas partes del mundo, pero no solo estamos gobernados por sátrapas, estamos gobernados por ignorantes que pretenden que toda la población que toda la ciudadanía se transforme en ignorantes. Y bueno, nosotros con nuestras modestas verdades andamos de un lado a otro tratando de poner un poco de claridad, un poco de justicia. Alicia, con eso podemos terminar la nota porque me pareció impecable. Y bueno, súper interesante, la verdad. Seguiríamos una hora más charlando con vos. Tenemos que avanzar con el programa. Te agradecemos muchísimo nosotros a ustedes. Esta charla. Y bueno, estaremos en contacto para seguir conversando de estas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias y qué ganas de volar a Merlo con Aerolíneas Argentinas. Cuando quieras, acá te esperamos. Gracias, un abrazo. Gracias.